quien él es médico, está atendiendo a pacientes con coronavirus en España. Doctor Azurduy, es un honor poder saludarlo. Muchas gracias, porque sé que estamos con 6 horas de diferencia. Sin embargo, usted ha tenido la amabilidad de aceptar conversar con nosotros. Que Dios lo bendiga. Primero, doctor, muchas gracias por todo lo que está haciendo. Muchas gracias, Jimena. Un saludo a todos. El honor es mío. Soy un firme creyente en la libertad, me han formado así, y la libertad de expresión y la defensa de este es importante. Creo que toda la labor que has estado haciendo, el equipo tuyo, a lo largo de esta última época en Bolivia y a lo largo de tu carrera, ha sido muy importante. Y para mí realmente es un honor estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Azurduy, es usted muy amable. Nosotros viendo desde Bolivia lo que está ocurriendo en España, por ejemplo, vemos que mueren 8.000 personas en un día. Vemos que los casos confirmados superan los 90.000. Realmente es un país que nos afecta porque tenemos una relación muy cercana con España. Tenemos cuántos ciudadanos bolivianos trabajando en España. Y obviamente saber que usted está en esta labor bendecida, queremos conocer su experiencia. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Cuéntenos, doctor, por favor. Bueno, la situación en España por el hecho de que no se ha tomado en serio las recomendaciones de la OMS y del gobierno chino en un inicio. No se ha dado la prioridad que se amerita. Han seguido habiendo conglomeraciones de gente, reuniones, partidos de fútbol, marchas y protestas a lo largo del inicio de marzo, y el virus ha expandido. Y hoy por hoy estamos pagando los platos rotos. Somos un país que tiene alrededor de 150.000 infectados. Somos el país con mayor número de médicos y sanitarios contagiados, que somos alrededor de 20.000. Es un país que tiene un sistema sanitario impresionantemente bueno, tal vez el mejor del mundo, pero que se está viendo completa y totalmente saturado. Los hospitales están llenos, no hay suministros, no hay medicaciones, se han tenido que abrir hospitales de campaña, están teniendo que trabajar estudiantes de medicina, de enfermería, ayudando a los médicos que hay, porque no hay personal suficiente tampoco. Entonces sí que, a pesar de estar más o menos llegando a un estado de que la curva está empezando a estabilizarse, España está sufriendo, y es el tiempo en que hay que ver cuánto podemos soportar. Doctora Azurduy, cuando llega un paciente con coronavirus hasta el hospital donde usted trabaja, ¿cómo hacen la evaluación del tiempo? ¿Cuánto tiempo pasan hasta volver grave? ¿Quiénes son los que están más vulnerables? Nosotros tenemos el reporte de que son los adultos mayores o los que tienen patologías de base. Coméntenos esa situación y en cuánto tiempo un paciente con el COVID-19 puede llegar a perder la vida. Bueno, generalmente el tiempo de incubación va a llegar a los 14 días, y el periodo de enfermedad puede llegar a durar hasta 10 días. Sí es cierto que mucha gente, en general la gente más joven, puede pasar el cuadro como un catarro, como un resfrío, con mucho dolor de garganta, con mucha fiebre. Muchos lo llaman la peor resaca de su vida, que le ha durado 5 o 6 días, o sea, un chaki de 6 días. Pero sí que es cierto que a la semana, a 10 días, en la gente que va a empeora mucho.
generalmente son personas que tienen patologías de base, llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese obesidad, llámese enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cánceres, sí es muy cierto. Y tomando en cuenta que pueden engrosar un grueso de mayoría de pacientes, pero sí también han habido policías en edades medianas de 30 a 40 años, han habido médicos, han habido enfermeras que han muerto o que han terminado en la terapia intensiva. Son los menos, es muy poca cantidad, pero sí que como paciente. Es una enfermedad que hay que saber que es grave, hay que tratarla con la gravedad que merece. Por eso es tan importante el confinamiento. Estaba hablando las preguntas, estaba escuchando antes al ministro de Justicia. Y es muy importante el confinamiento en Bolivia porque el sistema sanitario no está preparado para lo que realmente es vivir esta crisis. No se puede, es muy triste verlo, tratarlo todos los días, y son más o menos las imágenes que estás colgando ahora en la tele. Doctora Zurduy. Esos la realidad de los servicios de urgencia. Es muy difícil, es duro, es una situación grave. Tal vez ahora se está tratando de estabilizar, pero realmente en España la estamos pasando mal. Doctor Azurduy, tengo entendido que usted está en un hospital de Burgos, está a cargo de un hospital de campaña donde tienen aproximadamente 200 camas para cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son prácticamente a quienes ya no responden el tratamiento y a los que prácticamente hay que darles ya las medidas de confort para que tengan un fallecimiento en paz. ¿Así se puede decir, doctor? Un manejo paliativo es no necesariamente ayudar a darle confort a un paciente que va a fallecer o que va a fallecer, sino es que todo paciente con una enfermedad en la que se haya utilizado todo el arsenal terapéutico posible y probable y que no responda al mismo, entonces se trata de adecuar al paciente y de dar tranquilidad al paciente y de dar confort al paciente para llevar la enfermedad lo mejor posible. Se ha relacionado muy y está a mano con los pacientes con cáncer, pero no necesariamente tiene que ser relacionado a esto. Sí, en el hospital de campaña que se ha abierto en Aranda de Duero hay todo un ala de pacientes paliativos. Son 200 camas que tenemos en total en el hospital de campaña. Y sí, son pacientes que son por distintas características, que ya sea edad muy avanzada, patología muy avanzada, demencias muy avanzadas. No son susceptibles de entrar a una terapia intensiva y con lo cual no son susceptibles de recibir mayor esfuerzo terapéutico. Se opta en medidas más paliativas y tratamiento paliativo. Y sí, muchos de estos pues terminan falleciendo, con lo cual en esa situación se trata de darles confort, sufran y que fallezcan pues de la manera más digna posible. Estamos hablando de un país donde el sistema de salud prácticamente funciona.
Doctor, nosotros en Bolivia, usted ya está viendo las noticias, seguramente su familia también le va informando todo el tiempo, pese a que usted le deben faltar horas del día para poder hacer su trabajo. Estamos en un momento en que el contagio pasa a ser comunitario y por favor me gustaría que usted les hable a los ciudadanos bolivianos el riesgo que se corre al estar expuestos día a día, que definitivamente nuestro país no está preparado para una situación como la que se está viviendo de miles de personas muertas por día en España. Esta situación podría tornarse muy crítica en Bolivia si no respetamos lo básico de la cuarentena, de los protocolos con los que se está manejando el coronavirus, doctor. Sí, completamente. Bolivia no es un país que no tiene una atención primaria establecida. No hay una red sanitaria de centros de salud que controlen el total de la población. Hago hincapié en la atención primaria porque es primordial y creo que los siguientes gobiernos o el gobierno que quede tiene que hacer un gran labor en esto. Tiene que crear una atención primaria, tiene que haber una cobertura sanitaria universal en Bolivia. Es impresionante cómo el virus, una vez que pasa a ser un contagio comunitario, cómo se expande. Es realmente impresionante. Sí es cierto que en España se hizo el aislamiento muy tarde y se hizo muy mal. Tal vez ahí Bolivia tiene algo de ventaja porque sí que el gobierno actual está peleando en generar una cuarentena más estricta. Aunque no estoy muy de acuerdo con que la gente pueda salir los días que termine su carnet de identidad. Porque lo que realmente es importante es que la gente se quede en casa. Mientras no se salga a la calle, no corres riesgo ni de contagiar ni de contagiarte. Y hay que ser conscientes y hay que respetar al prójimo, porque no, tal vez a lo mejor una persona de 18 años que esté escuchando esto, a lo mejor crea que no le va a pasar nada. Es más, yo tenía un profesor de farmacología que decía: tú eres joven, eres inmortal. Pues no es verdad. Tiene que pensar la gente que pues detrás de él tiene su padre, su madre, su abuelo, su bisabuelo. Es gente que puede morir por culpa de él. Y cargar eso en la cabeza, en el alma, no es necesario. Es importante que la población respete la ley, respete la cuarentena y se quede en casa. Prevenir las compras, hacer una compra cada 15 días y realmente salir lo mínimo indispensable. También pensándolo en el tema económico, porque es un esfuerzo que habrá que hacer, pero si se puede hacer estrictamente el mes siguiente o hacer un esfuerzo de 20, 15, 30, 20 días y evitar que el contagio sea comunitario, podemos salir adelante. Se calcula que para junio en España se pueda salir del confinamiento y que pueda volver a la normalidad. Pero aún tenemos repuntes de la curva, con lo cual cada vez que hay un repunte o cada vez que hay más casos, pues la curva se va alargando. Entonces, ser conscientes de eso. Gracias, doctora Zurduy, por permitirnos conversar con usted. Le agradezco mucho por todo lo que usted nos está diciendo. Definitivamente nos sentimos muy orgullosos de usted. Y bueno, que Dios lo bendiga, que Dios lo proteja, porque es una situación muy difícil estar como médico atendiendo pacientes de COVID-19. Gracias, doctora Zurduy. Gracias de verdad. Muchas gracias a ti, Jimena. Un saludo a toda la población boliviana y seamos conscientes. Quédate en casa. Muchas gracias.
Así es. Y bueno, el doctor Azurduy se ha formado en nuestra casa, en la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, ¿qué es lo que pasa en estos momentos de crisis, en estos momentos difíciles? Estamos en Semana Santa, estamos en una Semana Santa en cuarentena. Hemos visto celebraciones religiosas, procesiones, solamente con Monseñor, con el sacerdote. Las iglesias vacías de feligreses. Sin embargo, uno en los tiempos de crisis se refugia en su fe. Muchos han optado, por ejemplo, por las redes sociales. Hay celebraciones religiosas que se hacen online. Y quiero agradecer a Monseñor Fernando